Entiendo que este es un diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal que está organizando el ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Sinceramente, agradecer la inmerecida invitación por parte de la comisión organizadora. Vamos a tratar de dar unos puntos sobre la referencia a lo que concierne a la acción civil derivada del proceso penal. Bien, también felicitarlos porque entendemos que en un viernes, fin de semana, siempre es motivante y estimulante encontrar un auditorio ciertamente casi lleno. Y vamos a estar a la altura de las disertaciones que hemos preparado a efecto de poder analizar algunos puntos concretos sobre la reparación civil. Bien, nosotros sabemos que el nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia en un 31 de octubre del año 2009 en Arequipa, pero que tiene una data anterior, desde el 2004, y poco a poco ha ido implementándose en los distritos judiciales a nivel nacional, particularmente en la jurisdicción de Arequipa. Generó un diverso debate referido a lo que es la acción civil derivada del proceso penal. Inicialmente, por corrientes doctrinarias italianas, españolas, se consideraba que la reparación civil como tal, derivada del proceso penal, era consecuencia directa de la sanción punitiva del Estado. Y esto lo pueden ustedes ver, que inclusive está incorporado en el artículo 92 del Código Penal, que de manera expresa dice: el delito o el juzgado tiene que aplicar una sanción penal conjuntamente con la reparación civil. Bien, ¿por qué hablo de esta premisa de una conjunción casi indivisible entre la sanción penal y la acción civil? Porque cuando precisamente se implementó el nuevo modelo procesal penal en Arequipa, trajo una suerte de mala praxis por colegas de la especialidad de Derecho Penal. Ellos entendían de manera doctrinal que una sanción penal acarreaba con una consecuencia civil, sin mediar más allá de interpretaciones, solo un aspecto normativo, tal y como he manifestado, contemplado en el artículo 92 del Código Penal. Claro, para aquel entonces, y a mí me consta porque yo inicié mi litigación precisamente con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, muchos defensores de oficio, representantes del Ministerio Público e inclusive magistrados que, a pesar de haber sido capacitados por docentes y profesores de Colombia, Honduras e inclusive Chile, que llevaban cierta ventaja en la litigación oral, no entendieron hasta ese momento. Lo cierto es de que la nueva vertiente legislativa regulada en el Código Procesal Penal estipula de manera clara y firme una división entre tanto la acción penal que ejerce el representante del Ministerio Público frente a la acción civil que debe ser ejercida principalmente por el sujeto pasivo del delito, es decir, el agraviado.
Si ustedes leen el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, este también tiene una tendencia de conjugar de manera indivisible la acción penal con la acción civil. Más o menos el tenor del normativo nos indica: el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública y también de su respectiva reparación civil. Reitero, estos dos normativos, desde mi punto de vista, deberían de ser modificados, y a través de las tribunas se han hecho reiterados pronunciamientos dirigidos y encaminados a delimitar que uno no tiene nada que ver con el otro. Así las cosas, pues, el artículo 11 del Código Penal, Código Procesal Penal, establece de manera taxativa que es posible que el Ministerio Público ejerza la representación del agraviado en lo que concierne o respecta a la acción civil, siempre y cuando, claro está, éste opte por no constituirse como actor civil. ¿Y por qué la denominación de actor civil? Pues bien, para los letrados con cierta experiencia y que tenían en rigor la aplicación de las normas del Código de Procedimientos Penales, habrán visto de que el tratamiento para la parte agraviada, que exigía el resarcimiento, la restitución o la indemnización de los daños derivados de un delito, no era el mismo que otorga el nuevo Código Procesal Penal. Vale decir, antes se le denominaba simple y llanamente parte civil. Con el nuevo Código Procesal Penal, esta perspectiva de parte civil a actor civil dio un vuelco de 360 grados, en el sentido de que el agraviado, al constituirse en actor civil, con las formalidades previstas en el artículo 98 del Código Procesal Penal, tenía sobre sus hombros la carga de la acreditación de la acción civil dentro del proceso penal. Entonces diremos, con cierta lógica jurídica, que la reparación civil derivada de un proceso penal viene a ser una acumulación de pretensiones heterogéneas. Claro está, porque tienen sustancialmente distintos tratamientos y aspectos, y que por una cuestión de principios, de celeridad, de economía procesal, han sido por el legislador compuestos y comprendidos dentro de un proceso penal. Ciertamente, el actor civil, como dije, tiene el deber de acreditar no la comisión de un delito, sino meridianamente el daño, el perjuicio, el menoscabo y la indemnización por la comisión del hecho delictivo. Esto para el año 2008, 2009, inclusive 2010, no se entendía como ahora, gracias a la jurisprudencia de la Corte Suprema, se ha delimitado de manera clara y concreta. Así se creía que el actor civil ejercía también facultades de persecución penal. Y claro, la óptica del abogado en ese escenario era: acopiemos
recopilemos, consigamos elementos de convicción o medios probatorios que puedan acreditar y corroborar la comisión del delito. Todo con ello para que logremos la sanción punitiva a través del órgano jurisdiccional, creyendo que con ello, de manera indivisible, el órgano jurisdiccional iba a declarar fundada también la pretensión civil. Ha sido también ponente en este diplomado el doctor Celis Mendoza, que, como sabemos, la mayoría de abogados especialistas en derecho penal actualmente ejerce un cargo en la Sala Penal de Corrupción de Lima. Él en el año 2012 emitió un auto de sobreseimiento que impactó, y digo con cierto beneplácito, impactó a la mayoría de colegas. ¿Qué hizo el doctor Celis Mendoza? Ahí va. Pues bien, en un proceso de estafa, sobreseyó el extremo penal de la acusación que había sido requerida por el representante del Ministerio Público, pero conforme lo establecía el artículo 12 del Código Procesal Penal, declaró fundada la reparación civil a favor de la parte agraviada. Esto causó cierta conmoción, porque dijeron: oye, si tú lo estás absolviendo y no estás en él reconociendo una responsabilidad de índole penal, ¿cómo es posible materialmente que puedas exigirle el pago de una reparación civil? Eso no es posible. Claro, desde la perspectiva que yo les he manifestado al inicio de esta charla, desde una perspectiva doctrinaria de que el delito, la reparación civil depende directamente del delito, es inconcebible, pues. Mas no, si es que nosotros afianzamos la figura de que ambas pretensiones son autónomas e independientes y, como repito, por un criterio de celeridad y economía procesal, han sido acumuladas por el legislador dentro del proceso penal. Pues sí, era posible que en un proceso de estafa regulado en el Código Penal no se haya efectuado una tipificación adecuada o dirigida por lo menos a acreditar los elementos objetivos del TIP. Pero eso no hacía inexorablemente el no pronunciarse de manera fundada sobre el extremo de la reparación civil. Pues bien, cuando hablamos de reparación civil dentro del proceso penal, tenemos que tener en claro que esta figura de carácter sustantivo requiere o merece la acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil que regula el Código Civil peruano. Bajo esa premisa, resulta claro que el actor civil tendrá, pues, que acreditar no la tipicidad, no la conducta, no la antijuridicidad o la culpabilidad, sino más bien los 4 elementos constitutivos de la reparación civil. Esto es, el daño, el nexo de causalidad, la conducta antijurídica y, por supuesto, los factores de atribución. Antiguamente, para constituir inclusive en actor civil a la parte agraviada,
se requería en la audiencia de constitución en actor civil la presencia obligatoria de representante del Ministerio Público. Y eso me consta, porque cuando ejercíamos la defensa del gobierno regional de Arequipa en algunos procesos penales, quien les habla asistía a las audiencias y el juez de investigación preparatoria no le instalaba por el simple hecho de que no había comparecido o concurrido a la misma el representante del Ministerio Público. Es decir, todavía había una interpretación de que el defensor de la legalidad tenía que dar el visto bueno o favorable para la constitución de la parte agraviada en actor civil. Felizmente ha habido modificatoria en el artículo 98 y siguientes del Código Procesal Penal que han eliminado la audiencia de constitución en actor civil y han facultado a la parte que considere agraviada a presentar su escrito a efecto de que a través de un auto debidamente motivado por el juez de investigación preparatoria se pueda declarar fundada la solicitud de constitución en actor civil. Pues bien, entonces, cuando yo solicito constituirme en actor civil, no tengo que ir orientado a acreditar la conducta típica, antijurídica y culpable del hecho delictivo. Lo que tiene que ir rigurosamente esclarecido en el escrito de constitución en actor civil es los elementos constitutivos de una responsabilidad civil, sea esta de carácter contractual o extracontractual. Juan Espinosa, Lizardo Taboada, como doctrinarios especialistas de derecho de daños o derecho de la responsabilidad civil, han señalado precisamente que los elementos constitutivos entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual son los mismos. Lo único independiente que dista a una de otra es la obligación de la que emana. Sabemos, por conocimiento, por lo menos los civilistas, que el incumplimiento de una obligación está tipificada en el artículo 1321 del Código Civil y que ésta emana del derecho de contratos y obligaciones. Mientras que una responsabilidad extracontractual, la tipificación la encontramos en el artículo 1884. Queda claro, entonces, que lo que tenemos que definir como hecho principal para la acreditación de una responsabilidad civil derivada de un proceso penal es qué tipo de obligación se ha incumplido. Una emanada en un contrato, una emanada en funciones, una emanada en el principio de legalidad o una que es mucho más laxa, mucho más flexible, el deber de no causar daño a otro. Ese es el primer hecho que tenemos que identificar en nuestro escrito de solicitud de constitución en actos. Claro está. Pongo ejemplos concretos. Un funcionario público que es denunciado por el delito de peculado. Yo como abogado de la parte agraviada no voy a decir en mi escrito de constitución en actor civil acción típica, antijurídica y culpable. No, lo que primero tendría que definir es qué tipo de obligación
es la que es imputable a este servidor o funcionario público que está comprendido en un proceso penal. Y como queda claro, en un delito de peculado hay un deber funcionarial que está regulado si el señor es un alto funcionario público designado, o quizás una autoridad como un alcalde cuyo cargo emana de una elección popular. Está en la ley orgánica de municipalidades. Entonces tendríamos que determinar como cuestión previa qué tipo de hecho antijurídico ha sido el que ha cometido este funcionario o servidor público. Porque 387 del Código Penal nos dice los elementos para la tipificación penal. Pero reitero, esa no es la finalidad de la parte agraviada. La finalidad de la parte agraviada es lograr imputar a este procesado un daño a efecto de que pueda restituirlo e inclusive indemnizar unos perjuicios en contra de la entidad. Entonces, queda claro en el ejemplo que el delito de peculado emana de una obligación funcionarial, ya sea a través de un contrato CAS, un contrato 276, un contrato de locación, un contrato civil de locación de servicios, o uno simplemente de régimen privado. O como en el caso de las autoridades, el alcalde no hace un contrato propiamente, él simplemente recibe una credencial del jurado electoral especial, que lo acredita como un funcionario de elección popular. Pero entonces las obligaciones de él emanan de la ley. Entonces, en un caso de peculado, resulta claro que el hecho antijurídico emana de una obligación contractual. Pero, por ejemplo, un tema de lesiones, un accidente de tránsito. Aquel motociclista que sale un viernes en la noche, como hoy, y por impericia de un joven de 27 años que agarra también la camioneta de su señor padre, tiene licencia para conducir, pero no tiene pues la pericia de su señor padre y que lo embiste, ocasiona daños materiales al bien motocicleta y también ocasiona lesiones, en este caso pongamos graves. Ese hecho antijurídico emanó de una obligación previa, contractual, entre el agraviado y el futuro investigado, imputado, acusado o sentenciado. No. Emana pues del artículo 1969 que dice no debes de causar daño a otro. Eso está proscrito en la legislación. Entonces, nuestra posición de hecho antijurídico va a ser que tú has infringido el deber general contemplado en el artículo 1969 del Código Civil. Otro elemento constitutivo dentro de un proceso penal que merece un pronunciamiento en esta exposición resulta ser el daño causado. ¿Sí? Reitero, Lizardo Taboada y Juan Espinosa inclusive no llaman a la responsabilidad civil como derecho de responsabilidad civil. La denominación que ellos emplean bajo una vertiente italiana es derecho de daños, porque a su entender,
lo principal dentro de una responsabilidad civil es el elemento daño. Si tú acreditas que hay un daño, pues puedes imputarle al que ha ocasionado el daño a efectos de que lo resarce. Pues bien, entonces, un segundo elemento que tendríamos que analizar es daño. Yo me pregunto, en el mismo ejemplo que estamos manejando, en el delito de peculado, ¿se puede cuantificar el daño? ¿Es determinable o determinado? Pues claro, porque precisamente 387 te dice aquel funcionario, servidor público, que bajo su custodia, administración, dispone de bienes a favor de terceros o propios. Entonces, yo me pregunto, si yo dispongo de la camioneta que me asignan para mis funciones como procurador público en una municipalidad, y como se ha dado el caso de altos funcionarios, ministros, comandantes, inclusive vicepresidentes de la República, lo utilizo para que recojan a mi hijo saliendo del colegio, a mi esposa saliendo de su trabajo. ¿Es determinable, es cuantificable? ¿Es imposible determinar un daño en ese aspecto? Pues no. Pues no. Todas las camionetas del Estado y las unidades vehiculares tienen un parte diario de actividades y se les asigna un combustible determinado del área de logística y servicios auxiliares. Entonces es fácil determinar el quantum de un daño en un delito de peculado. Claro, lamentablemente a veces abogados orientan más el tema de la determinación de esta responsabilidad en que sí, está acreditado, la foto lo dice y por lo tanto ha causado un daño al Estado, a la imagen del mismo, etc. Y no se dan el trabajo y el esfuerzo de ir y verificar en el área de logística y servicios auxiliares cuánto era la asignación del combustible a este vehículo, o determinar a través del área de economía de la municipalidad el perjuicio en horas hombre por haber destinado un vehículo oficial a una actividad que no era propia del funcionario. Entonces, ¿es cuantificable? Sí, es cuantificable. ¿Hay un daño? Sí. Probablemente también hay un daño extrapatrimonial, definitivamente, si esto sale publicado en prensa escrita, radial, inclusive en la televisión, hay un detrimento, un perjuicio a la entidad pública. Entonces es cuantificable. En el caso de las lesiones, y ese motociclista que tuvo la mala suerte de ser embestido por un joven de 27 años en una camioneta, ¿podemos cuantificar los daños en ese caso concreto? ¿Sí? Por supuesto, he dicho que son lesiones graves, entonces por lo menos ha ido y ha sido internado, ya sea en una clínica por intermedio del SOA o quizás por una cuestión de celeridad y de premura en el Hospital General, Hospital Goyeneche. Sabemos que muchas de las farmacias que tienen las entidades o los hospitales o los nosocomios del Estado no tienen las medicinas que a veces diagnostican o prescriben los propios médicos de la entidad. Entonces muchas veces los familiares o las personas que conocen a este infortunado ciudadano tienen que ir a las farmacias contiguas o de las inmediaciones
a obtener las prescripciones médicas. Obviamente, todo eso se paga, se exige una boleta. Entonces, sí es cuantificable las lesiones ocasionadas. ¿Qué pasa si este joven que fue investido es prescrito, no sé, 40 días de incapacidad médico-legal y no puede trasladarse a su centro de labores? Ahí no solo hay un daño emergente, que es curar la salud de agraviado, sino un lucro cesante. ¿Qué pasa si el jefe de recursos humanos no le quiere dar una licencia por salud de 40 días? Y él en realidad se encuentra pues imposibilitado porque le duele, pero la prescripción dice solo 20 días. Entonces, él de mutuo propio, privilegiando bienes jurídicos, salud, derecho de trabajo, prefiere su salud. Y eso a consecuencia le genera un proceso administrativo disciplinario, posteriormente un despido justificado o un proceso para que lo repongan, etc. Entonces hay un lucro cesante, hay un daño emergente. Otro aspecto interesante y que tendría que estar claramente definido en un escrito de solicitud de constitución en el actor civil es el nexo de causalidad. En la municipalidad hubo un caso interesante que tuvimos y que estamos tramitando actualmente. Resulta ser que por una feria del libro que se iba a realizar en la primera y segunda cuadra de la avenida Ejército, se dispuso que una mañana trabajadores obreros del área de mantenimiento y limpieza pública procedan a hacer la limpieza y el pintado de la berma principal de esta avenida. Ustedes saben que dentro de los protocolos que tienen que tener estos trabajadores para actividades determinadas de riesgo mediano, alto o muy alto, tienen que tener conos con cintas reflectivas, los mamelucos también con cintas reflectivas, e inclusive la ley de seguridad y salud de trabajo establece que si la actividad es muy grande y si la avenida es muy de alta transitabilidad, tiene que haber una camioneta resguardando el sitio, el lugar donde se realice esta. Pues, ¿qué pasó? En este caso concreto, vino 5 de la mañana, un día viernes, la feria del libro iba a ser en horas del mediodía, y los señores estaban, un número de 8 o 9 obreros, 2 de los cuales estaban dedicados al pintado de la berma. Se pusieron los conos de seguridad, los 6 conos que establece la ley, hubo mameluco, tenían los EPPs, equipos de protección y seguridad, y viene un camión a alta velocidad, avenida principal, se tumba primeramente los conos y a estos 2 obreros los atropella. El informe técnico policial determina que hubo un atropellamiento y arrastre. El vehículo, un camión repartidor de gaseosas, se detuvo una cuadra más abajo, sobreparó y siguió la marcha. Uno de los trabajadores falleció en el acto, el otro con lesiones gravísimas. ¿A qué va este ejemplo? Nexo de causalidad. Claro, intervino SUNAFIN, intervino la Gerencia Regional de Trabajo, se instauró un proceso penal por la madre del trabajador que falleció,
y SUNAFIL nos hizo responsables del fallecimiento y muerte de este trabajador. Yo pregunto, nosotros, claro, hicimos los descargos correspondientes y acreditamos pues que habíamos cumplido con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero persistentemente la dirección de SUNAFIL nos sancionó, nos impuso multa y el proceso penal sigue. ¿Quién causó la muerte de este trabajador? Queda claro y es evidente que se cambió. Se siguieron los protocolos, hubo charlas, se entregó los equipos de seguridad, hubo los ECO, ¿no?, que establecen la norma. Entonces, el nexo de causalidad viene a ser ese vínculo que determina que ese hecho antijurídico que tú le imputas al procesado, al investigado, al acusado, se debe precisamente, ha causado precisamente el daño que le atribuyes. En el delito de lesiones que estamos poniendo como ejemplo, ¿es posible determinar un nexo de causalidad? Sí, es posible. El ITP en ese caso concreto determinó que sí. El motociclista estaba transitando por una vía principal y en eso aparece la camioneta por una vía no principal y lo embiste. Entonces queda claro que el hecho antijurídico, el haber infringido las normas previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito, ha ocasionado la lesión y los daños a la motocicleta. Eso es lo que debería de plasmar un abogado que quiere encaminar en buen puerto la responsabilidad civil en su escrito de solicitud de constitución en acto civil. Factores de atribución. Sabemos que lo que imputamos por el daño causado reviste un dolo, puede revestir una culpa leve, una culpa grave o inexcusable. Eso es el factor de atribución. Claro, el de la camioneta dirá, pero ¿sabes qué? Yo fui rápido porque me estaba persiguiendo unos marcas. Bueno, si él acredita que es eso, quizás haya sido por culpa el haber ocasionado las lesiones y el daño a la motocicleta. Claro, ustedes me dirán, pero doctor, nadie sale queriendo atropellar a otro. Es cierto, nadie sale con ese dolo o ánimo y conciencia de atropellar a otro. Pero estamos en una responsabilidad civil objetiva. Es un bien riesgoso. Y todo eso tiene que saber un buen penalista para solicitar una constitución en acto civil. Yo no te estoy echando o responsabilizando por dolo, pero tú tenías el deber de ceñirte y respetar las normas de tránsito. No lo hiciste y es un bien riesgoso. Y es más, ahí se da la famosa figura del tercero civilmente responsable. Hay joven que viernes se reúne con sus amigos y claro, a esa edad muy pocos tenemos una camioneta Toyota RAV4, pero saca la camioneta de su padre. Entonces ahí también va a ser comprendido su señor padre. O en el caso del delito
que se nos está siguiendo, no a nosotros, ¿sí? No a nosotros, sino al propietario de esa empresa repartidora de gaseosas. El conductor ocasionó la muerte, sí, pero tú respondes también, es un bien riesgoso. Responsabilidad objetiva. Esos aspectos, francamente, no se discuten en un juicio oral, no se debaten actualmente en un juicio oral. Lamentablemente, el abogado del actor civil constituido más parece el asistente del representante del Ministerio Público, porque está empeñado en acreditar el delito, con la concepción errada y equivocada de que obteniendo una sanción punitiva va a ser acreedor a una reparación civil, y excluye o se aparta de los lineamientos de la acreditación de los elementos constitutivos de una responsabilidad civil. Pocos abogados en un juicio oral en donde se constituyen en actor civil abordan estos 4 elementos constitutivos y los disgregan y los analizan y los subsumen al hecho que es objeto del proceso penal. Pues bien, entonces queda claro, en principio, que es posible sancionar penalmente y no hallar responsabilidad civil en un proceso penal. O viceversa, que es posible absolver de la imputación penal y determinar responsabilidad civil en un proceso penal. Lo que todavía queda en atención a las referencias que hemos dado, no muy claro, es lo siguiente. Ha habido un pronunciamiento hace poco en la Cuarta Sala de Apelaciones Penales en el sentido siguiente: Ministerio Público, actor civil, delito, usurpación agravada. Ministerio Público, bueno, el órgano de primera instancia no halló en el bagaje de medios probatorios que se actuaron en el plenario responsabilidad penal de los 2 coimputados. En consecuencia, absolución, sentencia absolutoria. Apela el representante del Ministerio Público, encaminado ¿a qué? A dirigir, a verificar y acreditar de que sí ha habido medios probatorios actuados en el plenario que acreditarían de manera indubitable que ha habido responsabilidad penal de los 2 coprocesados. Por otra parte, apela también el abogado del actor civil, y en vez de argumentar que existe un daño ocasionado a la parte agraviada, utilizan los mismos fundamentos del representante del Ministerio Público. ¿Qué hace la Sala Superior? La Sala Superior, con buen criterio, dice: actor civil, tu recurso de apelación nunca debió de admitirse. ¿Por qué? Porque no va orientado a cuestionar los aspectos de la responsabilidad civil, sino te has dedicado a hacer una réplica o emulación de los argumentos del representante del Ministerio. En consecuencia, luego de la actuación oral en la audiencia respectiva, declara nulo el concesorio, improcedente la reparación o la apelación presentada por el actor civil. Esto es curioso porque sí le dan la razón al Ministerio Público. Dicen: fundado el recurso de apelación del Ministerio Público. En efecto, no se han analizado la totalidad de los testimonios del plenario, nuevo juicio oral.
Cuando bajan los autos a un nuevo juez de juzgamiento, el abogado del actor civil hace una interpretación equivocada y dice, bueno, como ha sido declarado todo nulo y es un nuevo juicio oral, según lo dispuesto por la sentencia, la sentencia de vista, tengo derecho a participar. Entonces el juez de primera instancia, un momentito, a usted le declararon nulo el concesorio e improcedente su recurso de apelación. Por lo tanto, usted ya perdió cualquier tipo de facultades que le confiere el artículo 101 y 102 del Código Procesal Penal para la determinación en juicio de la responsabilidad civil de la parte imputada o acusada. Entonces ahí se genera un debate interesante y es claro, si declararon nulo el concesorio es como que si no hubiera apelado, subsecuentemente ha quedado consentida la sentencia, pero solo en el extremo civil. Y no porque no haya querido apelar el actor civil, sino porque los fundamentos del abogado fueron orientados a cuestionar la acción penal y no la acción civil. Y la sala, con buen criterio, dijo, tú no puedes extrapolar las funciones de representante del Ministerio Público. Tus funciones son y están enmarcadas en acreditar la reparación civil. Finalmente, obviamente, no se le permitió realizar intervenciones y el único que estuvo apto para la acreditación de la actuación de los medios probatorios en el plenario fue el representante del Ministerio Público. Al final lo bueno es que condenaron a los acusados. Entonces es interesante los criterios que adopta cada una de las 4 salas penales que tenemos en esta Corte Superior de Justicia, porque nos están llevando a interpretar y analizar de manera adecuada que la acción penal no tiene nada que ver con la acción civil. Es más, es posible y debe ser entendido así, de que una puede sancionar y la otra puede quedar o declararse infundada. Bajo esas premisas sabemos que el criterio de la Corte Suprema no ha sido tampoco en sentido contrario. Si bien es cierto, no ha habido un abundamiento en jurisprudencias referidas al actor civil, pero en distintos casaciones, cuando abordan en los 2 últimos considerandos de las mismas, los jueces de la Corte Suprema señalan pues de manera clara y concreta de que hay una delimitación entre una respecto a la otra. La pregunta sería entonces, ¿qué pasa si la parte agraviada no se constituye en actor civil y el representante del Ministerio Público, conforme a las facultades o prerrogativas que establece el artículo 11 del Código Procesal Penal, lo representa? Porque dice, el representante del Ministerio Público velará por el cumplimiento de la sanción penal en contra del procesado y de la reparación civil siempre y cuando no se haya constituido en actor civil la parte agraviada. Entonces ha salido una sentencia de la Corte Suprema que posibilita a la parte agraviada a exigir, a pesar de que el Ministerio Público ejerció al amparo de lo previsto en el artículo 11 del Código Procesal Penal, la representación de él en el proceso penal y obtuvieron un monto indemnizatorio, hay una casación
reciente que faculta a la parte agraviada en este proceso penal a recurrir vía acción civil respecto a los mismos hechos. Claro, pero ustedes dirán, pero es cosa juzgada, triple identidad, mismos hechos, mismos fundamentos, mismas partes. Pero el Código Procesal Penal, de manera expresa, señala que cuando la parte agraviada no se ha constituido en actor civil, puede recurrir para exigir los daños y perjuicios a través de una acción civil. Otro caso interesante que se plantea es: ¿qué pasa si la parte agraviada se ha constituido en actor civil, pero por impericia o desconocimiento de su abogado en la etapa de investigación, y una vez concluida esta, decide desistirse de su condición o posición como actor civil? ¿Es posible? Es posible que yo podría ser contradictorio con la teoría de los actos propios, ¿verdad? A nadie es lícito negarse a un hecho que él mismo provocó anteriormente. Pero sí, el Código Procesal Penal faculta. Si no pasa la audiencia de control de acusación, yo me puedo desistir de mi condición o de mi posición de actor civil. Y claro, eso será ya materia de análisis del abogado que asesore a esta parte, si ve en la prognosis del análisis de los antecedentes que cuentan con fundados elementos para acreditar una reparación civil que sea acorde por lo menos a los daños y perjuicios ocasionados a la parte agraviada. Entonces, legalmente el Código Procesal Penal también faculta a un actor civil a desistirse, siempre y cuando este desistimiento sea expreso, esté por escrito, es antes de de requerimiento de acusación fiscal. En la casuística también existieron algunos aspectos interesantes. Ustedes saben que hay apercibimientos que tienen los órganos jurisdiccionales, que lo franquea el artículo 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿sí? Ante actuaciones de mala fe, de temeridad, de falta de veracidad de los sujetos procesales. Pues bien, el Ministerio Público formaliza una investigación. Una vez formalizada, la parte agraviada solicita la constitución en actor civil, terminan los actos de investigación de la etapa de investigación preparatoria, se da por concluida la misma, y el fiscal emite un requerimiento de acusación fiscal. Resulta ser que la parte agraviada también asiste a la audiencia de control de acusación fiscal, aporta sus medios probatorios, encaminados y direccionados a elegir o acreditar la reparación civil, y posteriormente no asiste a la audiencia de juicio oral. Anteriormente era interesante porque había algunos jueces que decían: señor fiscal, usted retoma por imperio del artículo 11, usted retoma pues los fundamentos y la reparación civil que estaba pidiendo, exigiendo la parte agraviada constituida en actor civil. Y bueno, el Ministerio Público reasumía. Y había otro criterio de jueces de juzgamiento que decían: bueno, si el actor civil no asistió, no va a haber quién va a poder acreditar o a realizar las prerrogativas que establece el artículo 101 y 102 del Código Procesal Penal. Entonces se tiene por abandonada su reparación civil en el proceso penal. Entonces este criterio, francamente, había jueces pues
le llamaban los garantistas, a los que sí, resumen, Fiscalía, y los más intransigentes, así catalogados por los colegas, ¿no?, poco flexibles, le decían, no, abandono. Pasaste todos los filtros de las etapas anteriores y en la principal audiencia, en la de juzgamiento, no te haces presente. Entonces, has hecho abandono tácito, pero abandono en buena cuenta de tu reparación. Entonces, bajo el criterio que hemos manifestado, resulta claro, y siguiendo esa línea de argumentación, que lo que correspondería es el abandono de la reparación civil, porque el Ministerio Público no podría resumir aspectos formales que no invocó en las etapas previas del proceso penal. Finalmente, resulta también importante desarrollar la perspectiva de qué es lo que pasa en el caso de que un proceso penal, en donde se hace efectivo un apercibimiento en contra del actor civil, por no realizar una defensa eficaz, tendiente o canalizada a la acreditación de los daños y perjuicios ocasionados en contra de sus representantes. Ahora sí, la judicatura tiene buen criterio en cuanto a este extremo. Muchos de los señores magistrados llaman la atención, tanto de defensores públicos como de defensores privados, cuando no orientan sus fundamentos o las preguntas en el interrogatorio, contrainterrogatorio, referidos a lo que es su responsabilidad acreditar. En el caso del fiscal, el hecho delictivo, y en el caso del actor civil, la reparación civil. Y eso es positivo. Sé que muchos a veces nos sentimos un poco limitados o restringidos porque el representante del Ministerio Público hace ciertos interrogatorios y a veces también van orientados al tema de la responsabilidad civil. Entonces, es realmente favorable a los intereses de los especialistas en el derecho penal y particularmente en el derecho procesal penal, que se tenga en claro esta delimitación de lo que es la acción civil y la acción penal, y de que en los escritos y en las audiencias que realicemos tengamos en claro de que nuestra función no es coadyuvar al Ministerio Público propiamente, sino principalmente, como abogados defensores de la parte agraviada, acreditar lo que ella espera de nosotros, que es los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia de un delito. En resumidas cuentas, espero sinceramente que esta pequeña ponencia haya podido aclarar la línea jurisprudencial. La legal ya estaba dada a través de la publicación y entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y que se está haciendo más marcada la diferencia entre una y otra acción. Entonces quedo de ustedes y les agradezco su atención, y también a los organizadores por haberme permitido disertar algunos puntos que creo importantes respecto a este tema. Muy amables.